Buenos días, alumnos. En esta tercera clase vamos a hacer un repaso de las 3 clases de palabras que usamos todo el tiempo cuando hablamos, escribimos o leemos. Estas palabras son los sustantivos, los adjetivos y los verbos. Pero antes de empezar, quiero que pensemos en algo. Cuando escribimos un texto, las palabras no aparecen simplemente una al lado de la otra, sino que cada una cumple una función dentro de la oración y cuando todas trabajan correctamente podemos construir mensajes claros y coherentes. Empecemos por los sustantivos. La función principal de los sustantivos es nombrar. Con los sustantivos podemos nombrar personas, animales, objetos, lugares, pero también podemos nombrar ideas y sentimientos, por ejemplo, arquero, camiseta, estadio, pelota y tristeza. Ahora bien, los sustantivos se pueden clasificar en diferentes maneras. Primero, tenemos a los sustantivos comunes. Son los que nombran de manera general, por ejemplo, arquero, camiseta o estadio. En cambio, los sustantivos propios nombran a persona, un lugar o algo en específico. Por ejemplo, Emiliano Martínez o Argentina. Y algo importante, los nombres propios se escriben con mayúscula al inicio. También tenemos a los sustantivos concretos y abstractos. Los concretos nombran seres, objetos o lugares que podemos percibir mediante los sentidos, por ejemplo, pelota, arco o estadio. Mientras que los abstractos, en cambio, nombran ideas, sentimientos o conceptos que no podemos percibir de la misma manera. Por ejemplo, respeto, esfuerzo o alegría. También se distinguen los sustantivos individuales y colectivos. Un sustantivo individual se refiere a un solo objeto, por ejemplo, jugador, pelota o camiseta. En cambio, un sustantivo colectivo puede nombrar en singular a un conjunto, por ejemplo, equipo. Puede referirse a un conjunto de personas. Por último, los sustantivos también pueden cambiar según el género y el número. Por ejemplo, arquero y arquera. Ahí tenemos una diferencia de género. Y si decimos arquero y arqueros, tenemos una diferencia de número. Uno está en singular y el otro está en plural. Ahora pasemos a los adjetivos. Si el sustantivo sirve para nombrar, el adjetivo sirve principalmente para describir o dar una característica de lo que se nombra. Por ejemplo, si digo camiseta, sé qué objeto estoy hablando, pero no sé cómo es. En cambio, si digo camiseta colorida, la palabra colorida es un adjetivo porque nos está dando una característica de la camiseta. Otro ejemplo sería equipos grandes. Equipos es un sustantivo y grandes es el adjetivo. Y acá tenemos que tener algo en mente que es muy importante. El adjetivo debe concordar con el sustantivo en género y número. Es decir, que si el sustantivo está en masculino singular, el adjetivo también tiene que estar en masculino y en singular. Por ejemplo, jugador argentino. Otro ejemplo sería jugadores argentinos o jugadoras argentinas. Ambos, tanto el sustantivo como el adjetivo, concuerdan siempre en género y número. Como pueden observar, también el adjetivo va cambiando para acompañar al sustantivo. Ahora veamos algunas clases de adjetivos. Los calificativos expresan cualidades, por ejemplo, gran arquero. Los gentilicios indican el lugar de origen, por ejemplo, argentino. Los adjetivos posesivos indican pertenencia, por ejemplo, su camiseta. En cambio, los demostrativos sirven para señalar, por ejemplo, este partido. Y los numerales indican cantidad u orden, por ejemplo, primer campeón. Entonces, cada vez que encontremos un adjetivo, podemos preguntarnos qué característica está aportando y a qué sustantivo acompaña.
Ahora llegamos a los verbos. Los verbos son palabras que pueden expresar acciones, estados o procesos. Por ejemplo, cantar, jugar y dormir. Expresan acciones, pero también podemos tener verbos que expresen estados como estar o parecer, y otros que expresen procesos como crecer o envejecer. Los verbos también tienen una particularidad: están formados por una raíz y una desinencia. La raíz aporta el significado principal del verbo y la desinencia nos da la información sobre cuestiones como el tiempo, el modo, la persona y el número. Veamos un ejemplo. En cantábamos tenemos la raíz que es can y ábamos que es la desinencia. Otro ejemplo es con el verbo jugaré. Ju es la raíz y haré es la desinencia. Ahora quiero detenerme un momento en los verboides. Los verboides son formas no personales del verbo. Eso significa que no indican por sí mismos persona, número, tiempo y modo, como lo hacen los verbos conjugados. Tenemos tres tipos de verboides: el infinitivo, que suelen terminar en ar, ir, por ejemplo, amar, temer y partir; el participio, que en los verbos regulares suele terminar en ado, ido, por ejemplo, amado y partido; y finalmente tenemos el gerundio, que suele terminar en ando y yendo, por ejemplo, amando y comiendo. Ahora vamos a ver algo muy importante. Los verbos pueden variar y esas variaciones nos permiten obtener mucha información. Vamos a trabajar con 4: tiempo, modo, persona y número. Primero, el tiempo. El tiempo nos permite saber cuánto ocurre la acción. Puede ocurrir antes, en el mismo tiempo o después del momento en el que hablamos. Por eso tenemos pasado, presente y futuro. Por ejemplo, Argentina jugó ayer. La acción ya ocurrió, por eso está en pasado. Argentina juega hoy. La acción ocurre en el presente. Y Argentina jugará mañana. La acción todavía no ocurrió, por eso está en futuro. Ahora pasemos al modo. El modo muestra la actitud del hablante frente a lo que está diciendo. Tenemos tres modos. El modo indicativo se utiliza para presentar los hechos como reales. Por ejemplo, Messi patea el penal. Luego tenemos el modo subjuntivo. Se utiliza cuando presentamos algo como posible, deseado o esperado. Por ejemplo, ojalá Argentina gane el mundial. No estamos afirmando que Argentina ganó, estamos expresando el deseo. Y finalmente tenemos el imperativo, que usamos principalmente para expresar órdenes o indicaciones. Por ejemplo, atajar el penal. Ahí estamos dando una orden. También tenemos la persona verbal. La primera persona se refiere al que habla. Por ejemplo, yo juego. La segunda persona se refiere a la persona a la que hablamos. Por ejemplo, vos jugás o tú juegas. Y la tercera persona se refiere a alguien a quien estamos hablando. Por ejemplo, él juega o ella juega. Finalmente, tenemos el número. Puede ser singular o plural. Por ejemplo, yo juego está en singular. Nosotros jugamos está en plural. Entonces, cuando analizamos un verbo, podemos preguntarnos: ¿cuándo ocurre la acción? ¿Qué actitud expresa? ¿Quién realiza la acción? ¿Es una persona o son varias personas? En esta hoja tenemos un ejemplo que nos permite observar cómo puede cambiar un mismo verbo. Vamos a trabajar con el verbo cantar. Podemos decir: yo canto, yo cantaba, yo cantaré. La acción sigue siendo la misma, cantar, pero el verbo cambia porque cambia el tiempo. Por ejemplo, canto está en presente, cantaba está en pasado y cantaré está en futuro. También podemos cambiar la persona. Yo canto, tú cantas, él canta. Como pueden ver, el verbo cambia para adaptarse a la persona y al número. También podemos cambiar el modo. Por ejemplo, yo canto, estamos presentando la acción.
quizás chocante, estamos expresando una posibilidad. Y por último, cantá, estamos dando una orden. Por eso mismo, un verbo puede adoptar diferentes formas y cada una nos proporciona información diferente. Bien, llegamos al final de la clase. Hoy hicimos un repaso de 3 clases de palabras muy importantes: los sustantivos, los adjetivos y los verbos. También vimos que estas palabras pueden presentar diferentes características y variaciones. Todo eso nos permite comprender mejor cómo están construidas las oraciones y los textos. Cuando cada palabra cumple correctamente su función y se relacionan con las demás, nuestras ideas pueden llegar de manera más clara a quien nos lee. Así que recuerden, aprender gramática no es solamente memorizar nombres, es aprender a observar cómo funciona nuestro lenguaje. Espero que esta explicación les haya servido y que puedan aplicar lo aprendido en las actividades.